¿Cuál es el escenario en el que ahora se encuentra Cuba, Estados Unidos? Se habla de posibles diálogos por parte de Estados Unidos. El régimen dice que no se está dialogando, que no hay absolutamente ninguna comunicación más allá de lo que tiene que ver con inmigración. Pero pudiera ser tras bambalina, pudiera ser con la familia Castro y no con el gobernante Canel. ¿Qué está pasando en estos momentos, según su opinión, no? No se sabe exactamente qué es lo que está sucediendo, porque como siempre sucede en estos casos, hay una parte que dice una cosa y una parte que dice la otra. La realidad es la siguiente. El régimen cubano está arrinconado en una situación en la que no hay una salida clara y la administración de Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, ha marcado una nueva pauta en el manejo de gobiernos autocráticos en el hemisferio, con el golpe que se dio en Venezuela con Maduro. Y eso ha empeorado la crisis, no solo la crisis económica cubana, han perdido entre 30 y 35 mil barriles de petróleo diarios que el régimen necesita para mantener las luces encendidas a un mínimo. Sin ese combustible, la economía cubana apenas puede funcionar. Lo que quede de la economía cubana apenas puede funcionar. Y el gobierno de los Estados Unidos le ha impuesto o le ha presentado a Estados Unidos al régimen cubano una alternativa que es negocie una salida, un cambio de régimen, negocie un cambio de régimen. Negociar con Díaz-Canel realmente no tiene sentido ninguno. Hay que saltarse a Díaz-Canel y negociar con el poder real, que es Raúl Castro, la familia Castro y las conexiones de la familia Castro con las Fuerzas Armadas, que son al final representantes de esa familia Castro. ¿Usted cree que eso esté pasando en estos momentos, que la negociación se esté No sé, haciendo con la familia Castro? no sé. Estoy diciendo lo que tiene sentido hacer, no lo que yo creo que está pasando. Como dije al principio, no se sabe exactamente lo que está pasando. Ahora, incluso si estuviera pasando ahora mismo algo similar. Francamente, yo no creo que la familia Castro va a abandonar el poder en Cuba. Al menos mientras Raúl Castro esté vivo, yo dudo que eso suceda. Si hay una negociación, va a ser una negociación para ganar tiempo, al estilo de la que hubo con Barack Obama en su momento. Vamos a ceder aquí y allá a cambio de que ustedes nos permitan recibir más petróleo o más inversión o más flujo de capital, de remesa, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos van a buscar, porque lo han hecho siempre, la manera de mantenerse en el poder por más tiempo y toda negociación va a ser por parte de ellos de mala fe. Por lo tanto, los negociadores de Estados Unidos o de otro intermediario que pueda existir, me parece que va a ser directamente con Estados Unidos, tienen que ser muy cautelosos a la hora de lidiar con el régimen cubano y no creer a pie juntillas lo que están oyendo. ¿Cuál podrían ser esos, vamos a decir, 5 puntos que pudieran estar en una mesa de diálogo, para no decir negociación? Podríamos estar hablando de quitar el embargo, de elecciones libres, de liberación de presos políticos. ¿Cuáles podrían ser 5 puntos en una mesa de diálogo? El primer paso obvio es un entendimiento de que debe haber un cambio de régimen en La Habana, empezando por un cambio de comportamiento hacia Estados Unidos y hacia otros países del hemisferio occidental. O sea, Cuba va a tener que renunciar de manera irrevocable a la intervención en otros países latinoamericanos, empezando por supuesto con Venezuela, pero seguido con Nicaragua y posiblemente Colombia, que son los ejemplos más obvios. Tiene que haber una ruptura, si no oficial, de diplomático, eso es más complicado, pero al menos en términos prácticos de la relación con China, con Rusia y con Irán. Esas son condiciones que ya Estados Unidos le ha impuesto a Venezuela y que todavía no hemos visto, por cierto. Viene entonces
el paso de la liberación de presos políticos que en Venezuela está ocurriendo, pero está ocurriendo de una manera muy lenta. Y el régimen cubano probablemente vaya a hacer lo mismo. De hecho, ya lo han hecho en ocasiones anteriores. Han anunciado liberaciones de presos, han anunciado liberaciones de 500 o de 1000 presos y al final la mayoría han sido presos comunes, no presos políticos. O sea, hay que crear una serie de condiciones que obliguen a ese régimen que está negociando con Estados Unidos a demostrar claramente y de manera irreversible que se está moviendo en dirección a un cambio de régimen que quizás inmediatamente no sea democrático, o sea, las elecciones no van a venir ahora, van a venir después de un proceso que probablemente tome un par de años, quizás más, quién sabe. Depende de la presión que imponga Estados Unidos, que es quien tiene hoy todas las cartas. ¿Qué papel juega la población? La presión social. Es fundamental. Miremos lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela, la oposición ganó las elecciones del año 24 porque la población venezolana, el pueblo venezolano estuvo en las calles durante años. Hubo repetidas demostraciones cada vez más grandes de oposición al régimen en las calles. Hoy mismo estamos viendo una rebelión popular en Irán y el régimen iraní es muchísimo más sanguinario que el régimen cubano a la hora de reprimir ese tipo de manifestaciones. Ya estamos hablando de 2000 muertos o más en Irán. En Cuba hubo un muerto el 11 de julio del 21. Tiene que haber presión desde arriba, desde afuera. Es lo que está haciendo ahora mismo la administración Trump. Pero tiene que haber necesaria e inevitablemente una presión desde abajo. La gente, el pueblo cubano, tiene que salir a la calle a decir, eso es lo que queremos. Queremos una transición a la democracia y rápido. O sea, no puede ser una transición de aquí a 15 años. No, tiene que ser una transición rápida, no más de 2 años. Hay que salir a la calle, hay que enfrentar la represión. Aparentemente desde aquí es muy fácil decirlo para los que viven en Cuba, pero la realidad histórica, tanto en el colapso de gobiernos similares en Europa en el año 89, recordemos a Checoslovaquia, a Hungría, a Alemania del Este y a Rumanía, donde la gente salió a la calle y los gobiernos colapsaron. Tanto ese ejemplo como el ejemplo que nos dio el pueblo venezolano, como el ejemplo que nos está dando ahora mismo el pueblo iraní, es que la única manera de recuperar la libertad es ejercer el derecho ciudadano a reclamar esa libertad. Si lo combinamos entonces con una presión nueva, enorme, que proviene de parte de Estados Unidos, entonces quizás estamos más cerca de ese momento de cambio. Si no aprovechamos esta oportunidad, va a ser muy difícil que el régimen cubano simplemente ceda el poder después de casi 70 años. Hay reportes de que ya no hay combustible para cocinar en Santiago de Cuba, en el este, en el oriente de la isla. Los expertos petroleros me han dicho que Cuba tiene reservas para 45 días. Esos 45 días no empezaron el día 3 de enero, empezaron antes, porque ya Estados Unidos había confiscado uno de los buques de petróleo que iba en camino a Cuba. México sigue suplementando petróleo, pero en menores cantidades. La cantidad de petróleo que venía de Venezuela representa poco más del 30% de todo el petróleo que necesita Cuba para mantener las luces encendidas un día. Entonces ellos van a tener que empezar a usar reservas inmediatamente, probablemente ya estén usando reservas. El ejército cubano está sentado sobre 20.000 millones de dólares que ellos pueden usar para comprar petróleo en el mercado internacional a precio de mercado, que por cierto está ahora en uno de sus momentos más bajos, por debajo de $60 el barril. Y eso puede mantener la situación en crisis, pero no en crisis total, durante un número de meses este año. Más allá de eso,
Ningún régimen puede sobrevivir una crisis de la magnitud que está enfrentando ahora mismo el régimen cubano. ¿Cuál sería el interés de Estados Unidos con Cuba? Cuba es el perro que trajo la rabia al hemisferio occidental. Cuba es la fuente de toda la inestabilidad política que ha ocurrido en este continente en los últimos 50 años. Cuba es un aliado estratégico de los principales enemigos estratégicos de Estados Unidos, Rusia, China e Irán. Lo ha sido y lo continúa siendo hoy en día. Cuba no representa una amenaza militar directa contra Estados Unidos. Yo creo que eso quedó completamente evidenciado con la operación de extracción de Maduro y la cantidad de muertos que aparecieron por ambos lados. Eso demuestra hasta qué punto Estados Unidos tiene una superioridad aplastante. Pero no se trata de un peligro militar directo, se trata de un peligro estratégico de inteligencia y penetración. Y Cuba sigue siendo un enemigo intransigente de los Estados Unidos y de los intereses de los Estados Unidos y un peligro de intransigencia, perdón, de inteligencia y penetración en el hemisferio. Si Venezuela es importante porque le permite a Estados Unidos hasta cierto punto manipular los precios internacionales del petróleo, no se trata aquí de apropiarse del petróleo venezolano como clama a la izquierda que Estados Unidos está haciendo como una potencia imperialista. Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano, porque Estados Unidos actualmente es el principal productor de petróleo y exportador de petróleo del mundo. El objetivo es controlar el precio internacional del petróleo, porque eso pone a su vez al régimen de Irán y al régimen de Rusia contra la pared. Esto es una maniobra regional con aspiraciones geoestratégicas globales. Es mucho más complicado de lo que parece a simple vista. Yo creo que vamos a tener que empezar este proceso de presión y ofrecer puentes de salida al régimen, como se hizo en el caso de Maduro. Se ofrecieron tres oportunidades a Maduro para salir del poder. Yo creo que veremos una especie de repetición de ese proceso quizás en los próximos meses, y hay que ver cómo se desarrolla la dinámica interna del régimen, porque una vez que los actuales líderes del régimen, los reales, no los figurativos como son Díaz-Canel o Marrero, entiendan a cabalidad que tienen los días contados, entonces puede que se produzcan fisuras, fracturas dentro de la élite del poder de Cuba. Todo es posible a partir de ahí. Eso es un juego que vamos a tener que ver a corto plazo cómo se desarrolla en los próximos meses.